Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, el verso 2, por favor. La Biblia dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En la diapositiva que usted ve en la pantalla, usted puede observar que en Colosenses 3:15 al 17, se nos ha dicho que debemos hacer que la palabra abunde en nuestra vida. Hoy vamos a estudiar acerca de la oración y lo importante que la oración es. En el medio, nosotros hemos estudiado las relaciones, la relación matrimonial, la relación con los padres y los hijos, la relación laboral. Así es que el contexto, las palabras antes de esas relaciones, es la verdad de que la palabra de Dios debe abundar en la vida de un creyente. Y el contexto posterior, las palabras siguientes al tema de las relaciones, es la oración. Todo pasaje de la Biblia debe ser entendido en su contexto y con la influencia del contexto sobre las palabras. Si uno quiere mejorar su relación matrimonial, su relación con los padres, con los hijos, el aspecto laboral, la forma en la que la palabra de Dios enfoca el tema es que aquel que quiere mejorar esas relaciones debe dar un lugar supremo e importante a la palabra de Dios y debe dar un lugar importante y esencial a la oración. Así es que no perdamos la línea de pensamiento que el apóstol está teniendo. Vamos a hablar de la oración y en el verso 2 nosotros tenemos el mandamiento. Observe lo que dice: perseverad en oración. Ahí está el mandamiento. Es un imperativo: perseverad en oración. La oración empieza, el versículo 2 empieza diciendo: en la oración perseverad. El apóstol Pablo está dando por sentado que los creyentes de la iglesia de Colosas oran. Esto no es un llamado a la oración, porque los creyentes de Colosas ya están orando. Lo que el apóstol Pablo quiere hacer es que ellos perseveren en la oración. Perseverad es un mandamiento y tiene la idea de que debe convertirse en un hábito. La perseverancia en oración no debe ser algo que nosotros realizamos cuando las cosas se ponen difíciles o tenemos una necesidad particular por la que estamos intercediendo y entonces sí nos enfocamos a perseverar. La perseverancia en la oración debe ser un hábito constante, permanente en la vida del creyente. Es interesante que nosotros llegamos a perseverar en varias cosas importantes en nuestra vida.
y llegamos a dar importancia y llegamos a apasionarnos y a poner énfasis en ciertas áreas de la vida, y a veces las cosas importantes disfrutan de nuestra perseverancia cuando las cosas esenciales como la oración a veces es frágil en la vida del creyente y no hay perseverancia. Cuando empezamos la pandemia, la iglesia batió récord de asistencia en las reuniones de oración. En el histórico de la iglesia nunca se vio una asistencia como ese momento cuando estuvimos a principios de la pandemia. Pero hoy los grupos son pequeños. ¿Qué razón tienes tú? ¿Qué razón válida delante de Dios tienes tú para no conectarte a la reunión de oración de la iglesia en ese horario de lunes a viernes, cualquier día, en el horario más conveniente para ti? ¿Qué razón válida para no orar? La perseverancia no debe ser un hábito que lo realizamos cuando estamos en necesidad. La perseverancia debe ser la constancia en la vida del creyente. Debemos continuamente estar perseverando en oración en medio de las dificultades y en medio de los momentos en los que en la vida las cosas marchan bien. ¿Por qué debemos perseverar en la oración? ¿Por qué Dios no contesta inmediatamente a la oración? ¿Por qué Dios llega a dilatar la respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué no pedimos algo e inmediatamente Dios nos lo da? Por lo menos en la Biblia hay 3 razones de por qué Dios hace esto. La primera razón es para evitar que seamos presuntuosos, para que no lleguemos a pensar que Dios está obligado a darnos lo que pedimos, cuando lo pedimos y en la forma en la que nosotros lo pedimos. Dios no contesta inmediatamente las oraciones, porque aun cuando nuestra petición pueda ser significativa, hay algo más importante que Dios quiere hacer a través de nuestros tiempos de oración. Y es llegar a desarrollar nuestra absoluta y total dependencia en Él. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Por eso dilata las respuestas y quiere que continuemos orando y perseverando en la oración. Porque aun cuando tu petición sea importante, más importante que tu petición es la transformación de carácter que tú y yo necesitamos. Un carácter de dependencia, un carácter de confianza en Él. ¿Por qué Dios dilata la respuesta a su oración, a nuestras oraciones? Para desarrollar paciencia. La paciencia no es una característica pasiva, no es resignación, Dios no me contestó. Es esperar que Dios llegue a contestar la oración en el momento mejor para nosotros. Nosotros creemos y nosotros confiamos que Dios tiene todo el poder para solucionar nuestras circunstancias difíciles. De la misma manera que confiamos que Dios tiene poder para solucionar nuestras necesidades, necesitamos confiar en que Dios también tiene la sabiduría para saber cuándo es el mejor momento para contestar nuestras oraciones. Perseverad en la oración. Ese es el mandamiento. El texto bíblico nos muestra la manera en la que Dios espera que tú y yo obedezcamos a este mandamiento. Y nos va a dar 2 ideas, 2 principios
de cómo nosotros en la práctica debemos estar perseverando en la oración. La primera manera en la que debemos hacerlo, observa versículo 2, velando en ella con acción de gracias. Esa es la primera manera, velando en ella con acción de gracias. El autor escoge la palabra velar porque tiene que ver con estar vigilante, estar despierto, estar atento. Debemos velar en oración porque tú y yo frecuentemente enfrentamos peligros, enfrentamos tentaciones, enfrentamos situaciones complicadas, enfrentamos el dilema de tomar una decisión en lugar de otra. Y por eso nosotros debemos estar despiertos, estar atentos, orar, perseverar en oración, velando en ella, nos mantiene a nosotros vigilantes, atentos ante las circunstancias difíciles que se nos puede presentar, ante las tentaciones que buscan que nosotros tomemos decisiones que vayan en contra de Dios. El que no ora es presuntuoso. El que no ora es orgulloso. El que no ora cree que es capaz de enfrentar los peligros y las tentaciones con su habilidad, con sus fuerzas, con su destreza. El que ora y persevera en la oración y llega a velar en ella, lo que está diciendo es: Señor, soy frágil. Señor, mi carne jala al pecado, a las cosas incorrectas. No sé cómo tomar las decisiones adecuadas. No sé cuáles son los peligros con los que me voy a enfrentar. Y por eso necesito velar, por eso necesito perseverar, por eso necesito orar a ti cada día de manera constante, porque yo no puedo, porque yo fallo, porque yo hago cosas que te desagradan. Cuando el creyente habitualmente dobla sus rodillas para orar, lo que está mostrando es la fragilidad de su vida y la necesidad de la cobertura y del poder de Dios y del cuidado de Él. El que no ora con frecuencia es orgulloso, es pretencioso, es un pretexto: no tengo tiempo, estoy ocupado. El que no desarrolla un hábito serio, diario, constante de oración es orgulloso, cree que no necesita orar. Enfrentamos peligros y tentaciones. Y por eso el autor dice: velad, velando en oración. Pero sabes, Pablo no solo quiere enfatizar la parte negativa de velar porque estamos enfrentando peligros y tentaciones, sino muestra también la parte positiva y dice que debemos velar con acción de gracias. La gratitud a Dios es el reconocimiento de sus bendiciones otorgadas de Él a nosotros. ¿Cuánto de adoración hay en tu oración? ¿Cuánto de gratitud? ¿Cuánto de alabanza hay en nuestras oraciones? Tristemente, a veces hay muy poca adoración. Porque hemos comprendido equivocadamente que la oración es la herramienta para pedir. Y lo máximo que a veces decimos es: Padre Celestial, te pido. Y empezamos con la lista de peticiones que le estamos solicitando a Dios. Y al final, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto de adoración, cuánto de gratitud hay en nuestras oraciones? Necesitamos
aprender a tener un equilibrio. La oración, lo más importante de la oración, no son tus peticiones, por más urgentes que parezcan. Lo más importante de la oración es nuestra adoración a Dios. La oración no es una herramienta solamente para pedir. La oración es una herramienta para adorar a Dios, para reconocer su grandeza, su amor, su misericordia, sus bendiciones, su bondad, su amor constante en nuestra vida. Así es que debemos tener un equilibrio saludable en nuestra oración, velando, por supuesto, en ella para mostrar nuestra dependencia al Señor, porque nos enfrentamos con distintos peligros. Pero necesitamos velar en la oración con acción de gracias, haciendo de la oración el medio para adorar, para agradecer, para alabar, para reconocer la bondad de nuestro Señor. La segunda manera en la que un creyente debe perseverar en oración está expresada en los versos 3 y 4. Observa, orando también al mismo tiempo por nosotros. Orando por otros. El apóstol Pablo solicita oración. El apóstol Pablo les pide a estos creyentes que oren por él. Si estarías preso, esa es la situación del apóstol Pablo. 2 años preso en Roma. Desde ahí está escribiendo. Si estarías preso, ¿cuál sería el principal motivo de oración que tú tendrías? Parece evidente, ¿no es cierto? Tener libertad. Mucho más cuando estás preso por hacer lo correcto, por algo injusto, por predicar la palabra, está preso. Lo normal sería que Pablo esté pidiendo oración por él, porque tenga libertad. Y porque así con esa libertad pueda continuar su ministerio y pueda continuar la obra que Dios le ha encargado. Significativamente, en los versos 3 y 4, el apóstol Pablo no pide por libertad. Cuando ora, pide por 2 cosas. Observa el texto. Primer propósito, final del verso 3. ¿Para qué? Ahí está el primer propósito. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Primer propósito. Segundo propósito, verso 4. Para que lo manifieste como debo hablar. El verso 3 empieza diciendo, orad también al mismo tiempo por nosotros. El texto dice, orando al mismo tiempo también por nosotros. Hay un equilibrio en esa oración en la que perseveramos. Y en la que perseveramos porque estamos velando en oración para la protección de los peligros, las tentaciones y las situaciones difíciles. Pero la otra parte de la moneda es orando para que se abra una puerta para que el evangelio sea comunicado por el apóstol Pablo. ¿Observas? Oración por los peligros y por las circunstancias difíciles,
y oración por algo que es mucho más importante, es eterno, el evangelio que llega al corazón del incrédulo y le da vida eterna. ¿Cuál es el tema de la carta a los colosenses? La preeminencia de Cristo. La grandeza de Cristo. Estos versículos que acabamos de leer no son un llamado a la oración. Estos versículos son un llamado a que Dios abra una puerta para ser utilizada por el apóstol Pablo. Y de esa forma él continúe hablando de Cristo y esa gente que no conoce del Señor conozca la grandeza, la preeminencia y el amor de ese Dios que murió en la cruz. El apóstol Pablo no ha perdido de vista el propósito por el que está escribiendo la carta. Así es que en vez de concentrarse en necesidades temporales e importantes como el tener libertad de la prisión, hay algo más importante en su vida y es ser un instrumento útil en las manos del Señor para que a través de él Dios continúe comunicando el mensaje de salvación a otros que necesitan de Cristo. Hermano, aquí hay un principio inmutable, esencial. Las razones por las que oro describen las cosas que son más importantes para mí. Lo vuelvo a repetir. Las razones por las que oro describen o manifiestan lo que es más importante para mí. Está bien orar por las cosas temporales de la vida. Pero si solo eso es el motivo de mi oración, y el motivo principal de mi oración no es que Dios me use como instrumento para que otros conozcan la preeminencia y la grandeza de Cristo, hay un problema de prioridades en la vida. El apóstol Pablo no oró por libertad de la cárcel. Había algo más importante en su corazón. Y lo más importante en su corazón es que Dios abra una puerta para que así el misterio de Cristo, esa iglesia conformada por judíos y por gentiles, ese pueblo espiritual que Dios continúa levantando y vamos a vivir por la eternidad con Él, ese es el misterio de Cristo, sea siendo conocido por la gente que necesita escuchar. Lo más importante por lo que debemos orar es por ser instrumentos que comuniquen la palabra de Dios. Tenemos la tendencia de poner pretextos y de hacer que el miedo, que las excusas sean las que limitan nuestro compartir la palabra con otros. El apóstol Pablo estaba tan enfocado que su motivo de oración primario era que estos hermanos intercedan por él para que el Señor abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Observa una cita en la pantalla. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones
se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál es la perspectiva del apóstol Pablo ante los problemas? El apóstol Pablo no es una persona que se victimiza. Está preso, recuerda. Esa es su situación. Y en vez de victimizarse, en vez de llegar a decir a Dios lo injusto que es esto y por qué si Él está queriendo servir al Señor, Dios permite esa circunstancia difícil. En vez de tener esa perspectiva de los problemas, Él usa sus problemas para motivar a otros a que ellos puedan atreverse a hablar de Cristo. Hermano, la forma en que tú enfrentas tus problemas les lleva a la gente a pensar que tu Dios es un Dios pequeño, es un Dios inútil, es un Dios que no es digno de creer, en el que creer. O la forma en la que nosotros enfrentamos nuestros problemas les lleva a la gente a ser motivados a creer en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que está en control. Cuando la gente de tu alrededor te ve enfrentar los problemas y las dificultades que te ha tocado vivir, ¿se acerca a Dios o se aleja de Él? ¿Observas la perspectiva de Pablo? ¿Cómo le enfrentaba sus problemas? Hubiera sido genial tener libertad. Pero ya que en el plan de Dios estaba el hecho de que él iba a estar preso por algunos años, este hombre, en vez de amargarse la vida, utilizaba esas circunstancias para que los demás escuchen del Señor. Observa otra cita ahí en la pantalla. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Como el pretorio, es decir, todas las instalaciones que estaban alrededor de esa cárcel, en esa casa donde estaba Pablo. ¿Cómo los de la casa de César llegaron a escuchar de Cristo? El apóstol Pablo literalmente era encadenado a un soldado. Se acababa el turno para cuidar a Pablo y venía otro soldado, le quitaban la cadena y al nuevo soldado le ponían la cadena que le unía a Pablo. Así era estar preso. Y Pablo, en vez de amargarse, observó que tenía encadenado a alguien al lado. Y en vez de decirle a esa persona, pobre de mí, ¿qué es lo que me ha pasado? Y mira mis circunstancias difíciles, les hablaba de Cristo. Y muchos de la casa de César conocieron a Cristo. Una perspectiva diferente de los problemas. Y aun cuando él era instrumento en las manos del Señor y habían conocido muchos al Señor a causa de lo que Pablo estaba haciendo ahí en la cárcel con toda la limitación que existía, no estaba satisfecho. Quería más. Quería compartir la palabra con más personas, con más gente. Y por eso cuando ora les dice a las personas, oren por nosotros para que el Señor abra una puerta para que la palabra sea conocida.
No estaba satisfecho con las almas que había ganado para el Señor, quería más. Y si quieres un propósito real, un propósito significativo en tu vida, habla de Cristo. Que es en lo mejor que podemos invertir la vida. Debemos gastarnos en Él. El verso 4 nos dice un segundo propósito, porque Pablo pide oración. Y dice para que lo manifieste como debo hacerlo. Para que use las palabras correctas. Cuando tú lees las cartas de Pablo, parecería ser que el apóstol Pablo no necesita ayuda para saber qué hablar y qué decir. Es un hombre que tiene la capacidad de hablar y de predicar y de hacer todo eso. Pero aquí pide para que lo manifieste como debo hablar. Señor, yo no quiero apoyar mi discurso. Yo no quiero apoyar mi predicación en mi habilidad. Yo no quiero apoyar mi predicación en mi sabiduría y en el buen uso de las palabras y del lenguaje que yo tengo. Señor, yo quiero que ustedes estén orando para poder predicar de manera correcta, de manera adecuada, que mi predicación esté fundada en la sabiduría de Dios y que las palabras exactas y las palabras precisas sean comunicadas de mi persona hacia otros. Eso pide Pablo. Hace ya algún tiempo, una viejecita de nuestra iglesia pasó a la presencia del Señor. En un momento de su vida, ella me dijo, pastor, ya no puedo ir a la iglesia. Pero yo quiero que usted sepa que yo sé el horario en el que usted va a estar predicando el día domingo. Y yo quiero que usted sepa que yo voy a estar orando por usted. Debemos orar para que Dios nos use más. Y para que nosotros dejemos a un lado los pretextos y hablemos más de Cristo. Debemos orar por las necesidades inmediatas, temporales de esta vida. Pero el motivo más grande de oración que debemos tener es que nuestro Señor nos use como instrumentos para llevar el Evangelio a un mundo que necesita urgentemente escuchar de la preeminencia, de la grandeza y del amor de Cristo. Ese debe ser nuestra principal petición. Ayúdame a hablar de ti cada día. Abre puertas. Ayúdame a aprovechar las oportunidades para hablar de ti. Mi hermano querido, si esa no es la petición más importante que está en tu corazón, hay un problema espiritual en tu vida. Otras cosas han llegado a ser importantes. Nuestro principal motivo de oración debe ser: abre pues puertas, Señor, y úsame.
para hablar de Cristo. Y cuando eso es lo más importante, estar preso ya no es lo más importante. Esta es la forma en la que debemos orar. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Padre, gracias por enseñarnos. Señor, ayúdanos a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero Padre, ayúdanos a que el principal motivo de oración sea que nosotros podamos ser instrumentos que comunican tu palabra. Que abras puertas y oportunidades en nuestra vida, Señor. Y que nosotros no pongamos pretextos, que hablemos y que comuniquemos al mundo que solo en Cristo hay salvación. Pedimos, Padre, tu bendición. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a perseverar en oración. Sobre todo, en esa petición de que tú abras puertas y nosotros podamos hablar de Cristo a más personas. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.